Dígale a su hermano, eres llamado a tener victoria. Nada más que para tener victoria, ¿qué cree? Tenemos que enfrentar tiempos de batalla, tiempos de guerra. De esa manera podemos tener victoria. Yo le invito a que abra la escritura el día de hoy. En el libro de Josué, capítulo 24, vamos a leer del versículo 14 al 15. Vamos a darle continuidad al tema de la semana pasada, que tiene como título, Toma la decisión correcta, parte 2. ¿Qué vamos a hacer? A tomar las decisiones correctas. Dice la escritura en Josué 24, versículo 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Leamos todos juntos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué le parece si oramos para que esta palabra dé fruto en nuestra vida? ¿Me acompaña? Te damos gracias, Padre, por esta preciosa mañana que tú nos regalas, donde hemos venido a tener comunión contigo, a declarar que tú eres Dios, a descansar en tus fuerzas, a librar la buena batalla de la fe, a alabarte, a adorarte, a recibir de tu presencia. Y el día de hoy disponemos nuestro corazón para que esta palabra tú la puedas sembrar en nuestra vida. Enséñanos a tomar buenas decisiones, enséñanos a librar efectivamente, con éxito, con victoria, cada batalla que se vaya presentando en nuestra vida diaria, porque esto será una realidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como recordatorio, la semana pasada vimos la primera parte de este estudio, cuyo propósito es que usted y yo aprendamos a tomar decisiones correctas en todo tiempo. ¿Se acuerda cuál es la primera y mejor decisión que debemos de tomar todos? El decidir seguir a Dios todos los días de nuestra vida. Esa es la base para todas las demás decisiones en nuestra vida. Fue lo que hizo Josué al decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y la palabra que usó para describir su decisión de servir a Dios en hebreo fue abad, la cual vimos que manifiesta muchos compromisos. ¿Los recuerda? Josué le estaba diciendo a Dios con la palabra abad, yo y mi casa solo daremos culto a Dios. Trabajaré con todas mis fuerzas para glorificar tu nombre. Solo sembraré la semilla de Dios en la vida de la gente. Adoraré únicamente al Todopoderoso, porque nadie más ocupará el trono de mi corazón. Obedeceré y me sujetaré en todo lo que Dios disponga. Le serviré y le ministraré de todo mi corazón todos los días de mi vida. Todo eso implica la palabra abad. Y también vimos que esta decisión es la base para tomar buenas decisiones en todo tiempo y circunstancia. Por último, hablamos sobre aprender a decidir en tiempos de tentación. ¿Se acuerda? En tiempos de tentación, los cuales son tiempos donde la acción del mundo y su seducción desean hacernos pecar contra Dios, haciendo lo que no conviene. De manera que es muy importante discernir estos tiempos y aprender a decidir una vida de santidad. Después aprendimos a decidir en tiempo de adversidad. ¿Se acuerda de la historia de Job? Estos tiempos de aflicción y de calamidad pareciera que en la vida solo pintan infortunio y hace que la vida se vea dura, difícil y dolorosa. Por alguna enfermedad, por escasez económica, pérdida de algún ser querido o cualquier situación que quisiera
arrastrarnos al pozo de la tristeza y de la desesperación. Pero debemos de aprender que en estos tiempos podemos tener victoria si decidimos levantarnos y glorificar a Dios sin importar la situación que vivamos. Hoy continuaremos con el estudio y aprenderemos a decidir en tiempos de batalla. Repita conmigo, hoy voy a aprender a tomar decisiones en tiempos de guerra. Cuando hablamos de batallas, nos referimos a los tiempos de guerra. La Biblia nos enseña que como todo en la vida tiene un tiempo, así también hay tiempos de guerra. ¿Sabía usted eso? Si vamos a Eclesiastés 3, versículo 8, el predicador nos dice, Eclesiastés 3, versículo 8, tiempos de amar, tiempos de aborrecer, tiempos de guerra y tiempos de paz. ¿Quién ha experimentado tiempos de guerra o de batalla en su vida? A ver, levante la mano. ¿Quién ha podido discernirlos? Son tiempos que no nos gusta vivir, porque ¿a quién le gusta la guerra? Yo creo que a nadie. Escuchamos las noticias de lo que ocurre en el Medio Oriente actualmente y decimos, Dios, gracias por este bendito país, México, donde nos tienes. Gracias, gracias por tu amor. Qué difícil se vuelve la vida en tiempos de guerra o de batalla. Sin embargo, son tiempos que se van a presentar y son tiempos en los que tenemos que hacerle frente y son tiempos en los que debemos de aprender a tomar decisiones. Existe un pasaje que nos muestra cómo los reyes de Israel tenían un tiempo para librar batallas. Acompáñenme por favor a 2 de Samuel 11, versículo 1. 2 de Samuel 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Podemos ver en este pasaje que existe tiempos de guerra y en los tiempos de los reyes de Israel había un tiempo en que era necesario salir a la guerra. Mire, vamos a leer este pasaje en otras dos versiones para tener una visión más amplia. En la Biblia de las Américas dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Vamos a leer ahora la Nueva Versión Internacional. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Si usted se da cuenta, ¿en qué época salían los reyes de Israel a combatir? ¿Hacer campaña a la guerra? En primavera. Una buena época para hacer la guerra. Yo creo que así pensaban. Primavera, salen las flores, el sol está radiante, nos hace un buen clima. Y son buenos tiempos para hacer la guerra. Y mandó a todo su ejército, mandó a sus generales. Pero él se quedó. Qué curioso. Los mandó a la batalla. La palabra guerra o batalla en hebreo es milkhama, que significa combate, ataque, contienda, pelea, lucha, enfrentamiento, guerra. Y los reyes de Israel en esta época señalada salían a combatir a sus enemigos. Así era la vida en aquellos tiempos. ¿Y usted cree que era
importante tomar buenas decisiones en tiempos de guerra, en la batalla? Piense esto, en cada una de las guerras que la humanidad ha librado en su historia, en las diferentes culturas, se han levantado ejércitos, se han levantado generales y capitanes que tienen que tomar decisiones importantes, ¿sí o no? En esos tiempos se determina la estrategia de cómo desarrollar la batalla. ¿Con qué propósito? Para tener victoria. Y uno debe de tomar decisiones. Y cuando se toman malas decisiones, ¿qué puede acontecer? Pues vamos a perder. Se va a perder la batalla, la guerra. Vamos a fracasar. Qué importante entonces es tomar buenas decisiones en estos tiempos, en tiempos de batalla, para ganar. Hermano Jorge, ¿y contra quién es la batalla cuando se presentan estos tiempos? ¿Contra los amonitas? ¿Contra los amorreos? ¿Contra los filisteos? ¿Contra quién es? Esto es muy importante definir y conocer. El tener bien identificado al enemigo, escúcheme bien, al verdadero enemigo para decidir las estrategias a seguir. El apóstol Pablo nos lo aclara en Efesios 6, versículo 12. Acompáñeme por favor. Efesios 6, 12. Dice la escritura, porque no tenemos lucha o guerra o batalla contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al conocer quién es el verdadero enemigo, usted podrá tomar mejores decisiones porque sabrá que su enemigo no es el jefe en su trabajo que le está haciendo la vida difícil. Ay, hermano, es que de veras que yo lo veo como mi peor enemigo. No es su cónyuge, aquella persona que duerme con usted. No se tiene que proteger de que le vaya a zorrajar el molcajete. No es su enemigo. Su enemigo no es su vecino, no son sus familiares, no es su país, no es su gobierno, no es su hermano en Cristo. Él no es su enemigo. Aquí dice el apóstol Pablo que nuestro enemigo no es aquel que está conformado por sangre y carne, no es el hombre. Nuestro enemigo son seres espirituales, es un ser espiritual principalmente, Satanás, que tiene principados, que tiene gobernadores y que tiene huestes. Significa que tiene soldados, tiene generales, tiene capitanes, está organizado, es un ejército estructurado que tiene el único propósito de hacernos la guerra a usted y a mí. De tal forma que en esta batalla es muy importante que nosotros sepamos quién es el enemigo, quiénes somos nosotros. ¿Quién es usted, hermano? Somos hijos de Dios. ¿A quién representamos? Representamos al reino de los cielos. ¿De qué lado está usted? Del reino de Dios. ¿Y por qué luchamos? Para que la gloria de Dios se manifieste en esta tierra y su reino también, para que se extienda. Fíjese, cuando en la Segunda Guerra Mundial el pueblo nazi se levantó en armas contra las naciones europeas, fue con el propósito de extender sus dominios, de conquistar territorio. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo mismo acontece en esta batalla espiritual. El reino de las tinieblas trata de extender su territorio sobre cada nación, sobre cada habitante de esta tierra. Y el reino de Dios desea extenderse también. Desea que la luz del evangelio brille en el corazón de aquellos que no le conocen, para que sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, para que sean salvos todos los términos de la tierra y ningún hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y pueda heredar la vida eterna. Tenemos que
conocer muy bien estos conceptos, hermano. ¿Quién es el enemigo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quién representamos? ¿De qué lado estamos? ¿Y por qué luchamos? Porque esto nos define y traerá seguridad al momento de tomar decisiones. El rey David tuvo que haber salido a la guerra. Era su tiempo, porque acabamos de leer ahí en 2 de Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Y dice al final, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Quién era el primero que tenía que salir a la guerra? El rey. Era el tiempo en que los reyes salían a la batalla. Pero ¿qué fue lo que hizo el rey David? Él tomó una decisión. ¿Fue buena o fue mala? Una mala decisión. Él decidió quedarse en Jerusalén. ¿Y usted conoce la historia sobre lo que aconteció después de esta mala decisión en tiempos de guerra? Vamos ahí a 2 de Samuel 11, versículo 2 al 4. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y se escondió y se puso a orar y buscó la presencia de Dios. ¿No dice así su versión? Dice aquí, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Usted conoce lo que aconteció después. Empezó David a tomar una serie de malas decisiones. Empezó a manifestarse una cadena de malas decisiones en su vida, porque después de tomar la primera mala decisión, no ir a la guerra, segunda mala decisión, abrir sus sentidos para que fuera seducido y pecara contra Dios, porque tercera mala decisión, mandó a llamar a Betsabé y la tomó como mujer. Y cuarta mala decisión, después buscó por todas las formas mandar a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, para así limpiar su pecado. Qué terrible situación. En tiempos de guerra, David tomó malas decisiones. ¿Esas decisiones lo estaban llevando a la victoria? No, lo estaban llevando al fracaso, al fracaso. Porque cuando nosotros tenemos victoria en lo espiritual, vamos a tener victoria en lo físico también. Hermano, recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Y el ser humano tiene la capacidad de manifestarse en el mundo espiritual y en el mundo físico. Podemos tener comunión con el Dios Todopoderoso, que es espíritu. Pero también podemos abrir las puertas al mundo espiritual del maligno para que ejerza en nosotros influencia, para que nos desvíe de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y David en este momento estaba perdiendo la batalla. David era un rey guerrero. Si alguien conocía acerca de la guerra, era él. Y no solamente de la guerra física, de la guerra espiritual. Él sabía que en tiempos de guerra no hay que acobardarse, sino decidir hacerle frente al enemigo con valor, sin duda y con todo. Con todo, hermano. La batalla la perdió y se dejó vencer por el mal desde el momento en que decidió no pelear. En ocasiones el enemigo gana cuando no estamos dispuestos a librar la batalla por temor, por cansancio, por falta de interés, por los afanes de la vida, porque pensamos, pues no creo que vaya a pasar nada. No creo que el enemigo me vaya a atacar, me llevo re bien con él.
nos llevamos de a cuartos. Es más, ahorita yo tengo un tratado de paz con él. Y cuando no hacemos nada en tiempos de guerra, es como si nos pusiéramos del lado del enemigo. Repita conmigo, si yo no hago nada en tiempos de guerra, me estoy poniendo del lado del enemigo. ¿En serio, hermano? Y a ver dónde dice. ¿Dónde dice? Mire, Jesucristo lo enseña. Acompáñeme a Marcos 9:40. Marcos 9:40. Él está enseñándonos un principio bíblico muy importante. Comenta, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Usted sabía que Satanás conoce la Escritura también? Él lo conoce. Imagínese que Satanás dijera, porque el que no es contra nosotros, pues por nosotros es. Si los hijos de Dios no se levantan como soldados de Jesucristo en tiempos de guerra y toman la posición que les corresponde y las responsabilidades que tenemos para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, pues el que no es contra nosotros, pues por nosotros es. El quedarse estático, el no hacer nada, el no definir posturas es la peor decisión que podemos tomar en tiempos de guerra. Porque al hacerlo estaríamos a favor del reino de las tinieblas. Por ejemplo, ¿está a favor de la fidelidad conyugal o está a favor de la otra? Hay que definir posturas. ¿O usted está a favor de amar a su esposa con todo su corazón y besuquearla solamente a ella? ¿O está a favor de la otra? ¿Está a favor de la promiscuidad sexual o está a favor de la virginidad en los jóvenes? No le escucho, hermano. ¿A favor de qué está? No se me ponga estático, acuérdese. ¿Está a favor de que se levanten antros, casinos y centros nocturnos o está a favor de que se cierren? Hay que tomar una postura. ¿Está a favor de la legalización de la marihuana o está en contra? ¿Está a favor de la propagación y crecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra o está en su contra? ¿Está con su iglesia para que ésta crezca y se fortalezca o con aquellos que desean destruirla interna o externamente? Hay que definir posturas. ¿Usted de qué lado está? Ahora, cabría la pregunta, ¿y qué estamos haciendo? Porque a lo mejor usted dice, pues sí, es que yo estoy del lado del bien. Yo estoy con Dios, soy de los buenos. Pero si no estamos haciendo nada, es como si estuviéramos a favor de los malos. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por eso, en nuestro pasaje base, Josué le está diciendo al pueblo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué está haciendo Josué? Está tomando una decisión. ¿De qué lado estás? ¿Con quién vas a pelear? ¿A quién representas? ¿Qué postura vas a tomar? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Estamos con Dios o con el enemigo? Suena fuerte esta pregunta, pero es para que usted y yo tomemos conciencia. De esta lista, si usted decide estar a favor de todo lo que su conciencia y el Espíritu Santo dictan como correcto, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que se dé, para que se manifieste? Porque si no hacemos nada, si nos mantenemos neutrales, si navegamos con dos banderas, es como si estuviéramos diciendo, ¿sabes qué? O no me interesa
o pues tienes la libertad de conquistar al enemigo, de ganarnos. Una de las primeras decisiones en tiempo de batalla es definir de qué lado estamos. ¿Y qué pasa si me mantengo a la mitad? No se puede. Hay que definir de qué lado estamos y mantenernos ahí. De otra manera seremos destruidos. El Señor lo dice en Apocalipsis 3 del 15 al 16. Apocalipsis 3 del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio, estás a la mitad y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué importante es esto, hermano. Mire, si nosotros tenemos conciencia de qué lado estamos, si somos hijos de Dios, si estamos del lado del reino de Dios, si le buscamos con todo nuestro corazón, si le amamos, si le servimos, si le adoramos, si le rendimos culto a Él, si le obedecemos, en ese momento estoy tomando mi postura, la estoy definiendo. Y me doy cuenta que hay un enemigo con el cual vamos a tener batallas constantemente. Pero ¿sabe? Es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esta batalla la tenemos ganada. Las batallas con el enemigo las tenemos ganadas. El rey David tomó malas decisiones en tiempos de guerra, pero no siempre fue así. Acompáñeme a 1 de Samuel 17:24. 1 de Samuel 17:24. Vamos a ver otro pasaje donde el pueblo de Israel se encontraba en guerra contra los filisteos. Y entre sus filas había un paladín llamado Goliat. ¿Quién ha oído hablar de Goliat? Un gigante de casi 3 metros de altura, el cual maldecía e intimidaba al ejército de Israel. Y en 1 de Samuel 17:24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, gran temor. Antes de seguir, debemos comprender que la descripción física de este hecho es figura y sombra de lo que ahora usted y yo vivimos en lo espiritual. Goliat y los filisteos representan a las fuerzas de Satanás, a sus huestes, y al verdadero enemigo al que hay que enfrentar sin temor y sin vacilación. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos hablando de que debemos de librar una batalla espiritual aprendiendo de las batallas físicas que son sombra y figura de lo que usted y yo tenemos que aplicar en nuestra vida espiritual. Y eso era lo que el joven David hizo: luchar contra las fuerzas del mal. Pero en ocasiones el enemigo pues se va a ver grande. ¿Usted se enfrentaría a un gigante de más de 3 metros de altura? ¿Un hombre de guerra que viera su espada así casi como que de 1 metro y dijera, pues eso parece de 1 kilómetro, ¿no? Y usted sin haber luchado nunca. ¿Cuál pensaría que sería el resultado lógico? ¿Quién pensaría, no, pues ya perdí? ¿Y los demás? No se me quede estático, acuérdese, no se puede poner a la mitad. Tiene que tomar una posición. Posiblemente podemos ver al enemigo muy grande y a lo mejor va a tratar de intimidarnos. Una de las cosas que el enemigo trata de hacer es sembrar miedo en nosotros, duda, desconfianza, que nos angustiemos, que nos preocupemos. ¿Sí? Y era lo que estaba haciendo este Goliat. Y dice en 1 Samuel 17, versículo 32 al 33. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire la condición que tenía David. Él era un muchacho.
Un jovencito de 16, 17 años. A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene como esa edad? Un muchacho, mira, jovencito. Nunca había ido a la guerra y se estaba enfrentando contra un guerrero experimentado. Hermano, el enemigo tiene millones de años, no sé cuánto tiempo, siendo el enemigo, combatiendo al reino de Dios, peleando contra los hijos de Dios. Es alguien experimentado en batalla. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo tiene peleando a favor del reino de Dios? ¿Tendrá un mes en el Señor? ¿Tendrá un año? Podremos tener 20 años. ¿Y sabe? Tiene más experiencia el enemigo. Delante de él nosotros somos como un muchacho, un jovencito. Pero ¿sabe? Este jovencito tomó decisiones. David tomó la decisión de ir y pelear contra este filisteo. Todos los varones de guerra se acobardaban. Y cuando este adolescente escucha a Goliat, se enardece su corazón y le dice al rey Saúl: yo voy a ir a pelear contra este filisteo. A ver, repita conmigo: yo voy a ir a pelear contra el enemigo. Hermano Jorge, lo que me está pidiendo es que busque al enemigo para pelear con él. ¿Y si mejor me la llevo en paz? Así no me meto en problemas. De esta forma no lo incito a que me haga mal. Hermano, pero ¿por qué me está provocando? Amado hermano en Cristo, debemos de comprender que por definición Satanás ya es nuestro adversario. Él es nuestro adversario. Él es nuestro enemigo. Sin que usted le haya hecho algo. Usted no había recibido a Cristo y Él ya era su enemigo. Él es el enemigo de la humanidad. Debemos de despertar y tomar conciencia. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, para que cobremos conciencia y decidamos bien lo que hay que hacer y qué postura tomar. En 1 de Pedro 5:8 dice, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos está advirtiendo: ojo, despierta, vela, date cuenta. Tu adversario, el diablo, anda como león rugiente. El enemigo es como una bestia que busca devorar la vida de todo ser humano. Se le conoce en el libro de Malaquías como el devorador. Desea devorar y devastar nuestra vida, la paz, el gozo, la prosperidad, nuestra economía, nuestra salud, nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestro servicio, nuestro llamado a Dios, etc. Cada área de nuestra vida en donde Él puede lastimar el corazón de Dios, lo va a tratar de hacer, porque tú y yo somos sus hijos, somos su especial tesoro. Dice en Juan 10:10, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida. Pero el enemigo hará lo imposible para que usted no prospere, para matar y destruir y hurtar sus sueños, sus bendiciones, su prosperidad. Pero cuando no tomamos conciencia, hermano, de que hay un mundo espiritual y hay una batalla espiritual, porque esa es la batalla que libramos nosotros. La batalla no es con la gente, no es con aquel vecino que nos avienta la basura, no es con aquel compañero en el trabajo, no es con el jefe, no es con el cónyuge, no es con un hermano en Cristo, no lo es.
Cuando estamos hablando de batalla, estamos hablando de una batalla espiritual. Esa es la que libramos usted y yo, con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si tú te das cuenta, la palabra de Dios a los hijos del Señor nos ve como soldados. Somos soldados de Jesucristo. Y cada uno de nosotros debemos de ponernos la armadura ¿de quién? De Dios. Traer la armadura de Dios. Un soldado es un soldado de tiempo completo. Hermano, el enemigo va a estar haciéndole la guerra todos los días de su vida. Día y noche. Él no descansa. Él está planeando, él está acechando. La palabra acechar significa engaño, artificio con el fin de perjudicar a alguien. Eso significa acechar. Y él está tramando circunstancias, situaciones para engañarle a usted, para que sea perjudicada su vida. ¿Y cómo lo hace? ¿Acaso viene, se me presenta y me habla audiblemente? ¿Es con guantes, con box? ¿Cómo? Él es un ser espiritual. Acuérdese que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y Él puede utilizar personas, circunstancias, instituciones, tradiciones, religiones, fuerzas espirituales y hasta pueblos para lograr sus fines. Para lograr sus fines. Puede ejercer influencia sobre la gente. Él es el tentador. ¿Y con qué propósito? Para desanimarle en su vida en Cristo, para alejarlo del llamado que tiene, para evitar que herede su destino eterno, para que no herede promesas y bendición, al sacarle de los planes que Él tiene para su vida, para que usted tome malas decisiones, para hacerle dudar, para que se siembre en su corazón celos, envidias, odios contra cualquier persona, con tal de que usted no sea feliz. Por ejemplo, ¿qué fue lo que le dijo el rey Saúl a David cuando decidió pelear contra Goliat? Ahí en 1 Samuel 17:33. ¿Qué fue lo que le dijo Saúl? ¿Se acuerda que lo leímos? Y Saúl le dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Fíjese, le estaba diciendo, tú no puedes, porque tú eres esto. ¿Lo motivó? ¿Le infundió fe y confianza? ¿O declaró fracaso en su misión? ¿Fueron palabras de vida o de muerte? Detrás de estas palabras del rey Saúl estaba el enemigo, intentando que David no alcanzara su propósito en Dios. ¿En serio, hermano? Usted recuerda que Jesús se dirigía a Jerusalén en la última semana de su vida, cuando de repente Pedro se acerca y le dice, Señor, que no te acontezca ningún mal, cuídate a ti mismo y mucho ojo. Y Jesús se voltea y ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué impactante. ¿Te das cuenta cómo el enemigo puede utilizar a cualquier persona? Y Pedro era un discípulo de Cristo. Era cristiano. Levanten la mano arriba los cristianos. Gloria a Dios. Hermano, el que cree estar firme, mire que no caiga. Debemos de estar alertas, alertas, para que el enemigo no nos use, para que podamos también filtrar y discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por ejemplo, si alguien le dice, ¿y para qué lees la Biblia si tú no cambias?
Esas palabras no vienen de Dios. ¿De quién cree que vengan? ¿De qué sirve que ores y ores y no recibes nada? Mira, sigues pobretón. Y yo, haciendo tranzas, pues avanzo. ¿Para qué te congregas en esta iglesia si no hay amor? Ojo, escucha esas palabras. ¿Y para qué sirves si nadie valora tu esfuerzo? Ten cuidado. Tú no puedes, tú no vas a lograr nada, nadie te quiere, estás bien feo. No escuche esas palabras, no las escuche. Estos son el tipo de argumentos que utiliza el enemigo para acecharnos, para engañarnos con el fin de perjudicarnos y de que no nos mantengamos firmes en el Señor. Porque acabamos de leer, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De manera que Dios nos está diciendo, debes de prepararte para la batalla. Vístete de la armadura de Dios para que puedas mantenerte firme y tengas victoria. Pero ¿qué decisión va a tomar usted? ¿Desea vestirse con la armadura de Dios? ¿Está dispuesto a librar la batalla? Porque el enemigo le va a atacar, nos va a atacar. Ya es el adversario por definición. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar en tiempos de guerra a dormir en casa? ¿Va a aplicar la dormilona? Cierro los ojos, no oigo, no oigo, no oigo, no veo, no siento nada. No podemos hacer eso. Hay que tomar decisiones. Y eso fue lo que hizo el joven David. Él se puso la armadura de Dios cuando decidió enfrentarse a Goliat. Continuemos leyendo en 1 Samuel 17, del 38 al 39. 1 Samuel 17, del 38 al 39. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Me imagino a mi hijo Azariel así con un escudote grandote y arrastrándolo, ¿no? Así la cobija. Porque nunca había hecho la prueba, fíjese, nunca había tomado armas de guerra. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. El sentido común y la experiencia de Saúl dictaba que David necesitaba una armadura para pelear contra Goliat, ¿verdad? Entonces, ¿por qué David echó de sí las ropas, el casco, la coraza y la espada de Saúl? ¿Por qué lo hizo? Porque David nos está mostrando la armadura que necesitamos para vencer en tiempos de guerra. Y la armadura que necesitamos no es la del hombre, es la armadura de Dios. Repite conmigo, yo necesito la armadura de Dios en tiempos de guerra. Existe la tendencia de buscar ayuda en el hombre, de depender de nuestras fuerzas, de tratar de salir adelante con los recursos de este mundo. Pero si queremos tener victoria, hay que renunciar a todas estas fuerzas y recursos para depender exclusivamente de Dios. Eso es lo que se tiene que hacer en la guerra. En el momento en que David estaba desechando esa armadura, estaba renunciando a todos los recursos de este mundo. Porque para hacerle frente a este enemigo, no necesitamos recursos de esta tierra. Necesitamos los recursos espirituales de Dios. Necesitamos la armadura de Dios, la fuerza de Dios. Estamos hablando que nos enfrentamos a un enemigo espiritual, cuyas fuerzas y recursos también lo son. Así que nuestros recursos en esta batalla también deben de ser espirituales. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra coraza. Dios es nuestra espada. Él es nuestra armadura y nuestra fuerza y nuestra victoria.
Ay, hermano, es que ya no siga porque hasta me da miedo. Si usted está pasando por un tiempo de guerra, decida que Él sea quien pelee su batalla. Que sea Dios quien pelee nuestras batallas. Dios dice acerca de nuestros enemigos y de sus enemigos. Acompáñeme a Deuteronomio 3:22. Rápidamente, Deuteronomio 3:22. Y reciba estas palabras como una promesa. Leamos todos juntos. No los temáis, porque el Señor vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. ¿Lo cree? Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Comenta la Escritura. Todos juntos. Porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Amén. ¿Y qué dice Josué 23:10? Vamos a Josué 23:10. Josué sabía esto. Y mire la afirmación. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Y pudiera darle yo 20 citas más donde la palabra del Señor nos enseña que quien pelea nuestras batallas es Él. En tiempos de guerra, Él es quien pelea por nosotros. Y si Él es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, recibamos estas palabras. El joven David sabía esto, fíjese. Él sabía muy bien que era Dios quien peleaba sus batallas. Que él no iba en sus fuerzas, no iba con sus recursos. En 1 Samuel 17, 45 al 47, podemos leer que David le dice a Goliat, a su enemigo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará, ¿cuándo? Hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación, repita conmigo, esta congregación, que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla, hermano? Pero nosotros debemos decidir involucrarlo, dejar que Él pelee por nosotros, que sea su batalla. Nosotros vestirnos con su armadura, que ¿qué significa? No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, con los recursos espirituales que el Señor nos ha dado para poder vencer. ¿Cuáles son nuestros recursos espirituales? Número 1, fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Fe en Dios, en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Dice en 1 de Juan 5, del 4 al 5, 1 de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Usted y yo podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. De tal manera que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, usted y yo no debemos de tenerle temor al mal. La victoria es nuestra.
Dios está con nosotros, Dios pelea por nosotros. Y tenemos la responsabilidad de sembrarle eso a nuestros hijos. Ellos no tienen que tenerle temor a la oscuridad. No apagues la luz porque está muy oscuro. ¿Y qué tal si pasa algo? No va a pasar nada. Dios está contigo. Dígale a sus hijos: hijo, Dios está contigo. Él pelea tus batallas. Tú vas a tener victoria en la vida. El enemigo no va a poder hacerte nada porque eres su hijo, eres el hijo de Dios. Si nosotros tenemos fe, hermano, al que tiene fe, todo le es posible. Todo nos es posible. Fe en el Hijo de Dios. Número 2, orar en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo se presentó en aquellos tiempos David contra Goliat? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre. Fíjese qué importante, en el nombre del Señor de los ejércitos. Jesucristo, al morir por nuestros pecados, sabe que, dice Filipenses 2:9, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice también en Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. Y toda rodilla se postra ante el nombre de nuestro Señor Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Nosotros tenemos victoria en Jesús. Cuando yo creo en Dios, cuando yo creo en el sacrificio de Jesucristo, cuando yo oro y libro mis batallas espirituales en el nombre de Jesús, hermano, ahí está la victoria. Porque entonces, quien pelea las batallas, ¿quién es? Dios. Es Dios por nosotros. Y número 3, dentro de los recursos, sabía que el adorar y exaltar su nombre forma parte de esos recursos espirituales para librar la batalla y tener victoria. Cuando nosotros estamos aquí alabando, no estamos nada más aplaudiendo y saltando para decir: ay, qué padre, estoy pasando el rato. No, no es eso. Estamos librando una batalla. Hermano, estamos librando una batalla. Es por eso que si yo no entro al tiempo de oración, al tiempo de la alabanza, si a lo mejor estoy platicando, me voy a desayunar, hermano, me estoy perdiendo, estoy tomando la postura de David, quedándome ahí, dormido. Y acuérdese, el enemigo puede decir: pues el que no es contra nosotros, pues por nosotros es. Véngase temprano al tiempo de oración. Participe en la alabanza. Adoremos a Dios. A ver, hermano, pero muéstremelo en la palabra, porque papelito habla. Mire, en Segunda de Crónicas 20:22. Segunda de Crónicas 20:22. Dice la Escritura: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Uy! ¿Quién peleó por Judá? El Señor. ¿Cómo libraron la batalla? Cantando y alabando al Señor. Hermano, pero de veras, acuérdese que estamos diciendo que lo que dice la Escritura es sombra y figura de lo que acontece en lo espiritual. Aprendiendo de las batallas físicas de estos varones de Dios, el Señor nos capacita cómo debemos de librar nosotros ahora la batalla que tenemos contra el enemigo. Aquí dice
comenzando a entonar cantos de alabanza. En ese momento el Espíritu Santo se mueve. Dios empieza a tomar control y autoridad de sus enemigos, del enemigo que está tratando de acecharlo, que busca robarnos, matar y destruir nuestra felicidad para tener victoria. Muchas veces usted puede venir a la alabanza, al tiempo, al inicio de la reunión, y se siente todo cansado, así dice, pues bueno. Pero después de alabar a Dios, hermano, yo estoy seguro que usted está más libre, más sano, más lleno de la presencia de Dios y con esa disposición de tener victoria. Usted recordará a lo mejor cuando Josué conquistó a Jericó. ¿Se acuerda de esa historia? Ahí en Josué 6:20, donde dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derribó. ¿Y qué más dice? El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Hubo victoria o no hubo victoria? Esos muros que se levantan, que nos impiden heredar las promesas de Dios, van a caer. Van a caer. El pueblo de Israel tuvo que entrar a la tierra prometida y conquistarla a base de guerra, tiempos de guerra. Hermano, a veces pensamos que los tiempos de guerra es cuando viene el enemigo a atacarnos nada más. Pero hay tiempos en el que usted y yo tenemos que atacar y salir a la guerra. No quedarnos en nuestros laureles. Ahorita todo en mi vida pinta bien, todo está tranquilo. Son tiempos de paz. Sería una mala decisión. Hay tiempos en que hay que salir a combatir. Hay tiempos en que los reyes salen a combatir. ¿Y sabe? Usted es un sacerdote y rey para nuestro Dios. Eso dice el libro de Apocalipsis. Última cita, primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dios nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo cree? Yo le invito a que cierre su Biblia. Vamos a orar y tomemos conciencia de lo que el día de hoy el Señor nos ha estado hablando. En nuestra vida se van a presentar tiempos de guerra, tiempos de batalla. No porque nosotros los busquemos, sino porque, por definición, el enemigo de nuestras almas va a tratar de matar, robar y destruir nuestra vida. Y él está acechando todo el tiempo. Él es como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y qué postura vamos a tomar usted y yo? ¿Nos vamos a quedar dormidos como David en esos tiempos de batalla? ¿O vamos a tomar la decisión como David cuando fue joven y se enfrentó a Goliat? Y tal vez ese Goliat, ese enemigo que se ha levantado en contra nuestra, es muy grande y tiene mucha experiencia. Y tal vez usted y yo nos sentimos con poco conocimiento de la palabra, con poca práctica, tal vez con pocos recursos y a lo mejor con no mucho ánimo. Y esto ha permitido que muchas bendiciones de Dios no vengan a nuestra vida. Porque para conquistar la tierra prometida, Josué tuvo que luchar y enfrentar a sus enemigos. Tenemos que tomar una posición y no de estar estáticos, sino de comprender quiénes somos delante de Dios. Comprender que su nombre es sobre todo nombre, poder y autoridad. Y que Dios nos ha dado su nombre para que todo lo que pidamos en su nombre Él lo haga. Porque delante de su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará.
Dios está esperando que usted y yo nos levantemos como soldados de Jesucristo, que aprendamos a tomar buenas decisiones en tiempos de batalla, que aprendamos a discernir estos tiempos, que nos demos cuenta que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si usted, hermano, desea salir de esa posición de quietud, si comprende que es tiempo de que estemos a favor de Dios, que estemos en contra del maligno, que actuemos para que su reino se extienda, el reino de Dios se extienda aquí en la tierra, para que la palabra de Dios llegue al corazón de cada habitante, para que usted y yo podamos mantenernos firmes en el Señor, para que podamos conquistar nuestras tierras prometidas. Si usted desea tomar esta decisión, yo le invito a que se ponga de pie, en esa conciencia de que vamos a aprender a depender de Dios, de que ya no vamos a estar luchando en nuestras fuerzas, que vamos a ser como Josué al decirle: yo y mi casa te serviremos. Optamos por ti, Señor. Yo le invito a que con sus propias palabras haga este compromiso. Padre, y venimos delante de ti con el corazón en la mano. Te pedimos perdón si de alguna manera hemos tomado una actitud apática, si nos hemos dormido, si no hemos hecho uso de los recursos espirituales, si no hemos comprendido quiénes somos y qué batalla se está librando entre tu reino y el reino de las tinieblas. Perdónanos, Padre, si nos ha faltado discernimiento espiritual. Perdónanos, Señor, si hemos enfocado mal nuestra batalla. Permite que en el nombre de Jesús seas tú despertando nuestro espíritu, nuestro ánimo, que el día de hoy, Señor, tomemos la decisión de ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida. Que todas las decisiones que tomemos dependan de ti, porque tu nombre es sobre todo nombre, sobre todo poder y autoridad. Y todas las batallas que hemos tenido, Señor, pues ahora ya no van a ser iguales. Ahora nuestras batallas tú las vas a librar. Tú vas a ir al frente de nosotros. Tú te vas a levantar como poderoso gigante en medio de nuestras vidas, en nuestra familia, en esta iglesia, Señor. Tu reino se va a extender en esta tierra. Te damos gracias, Padre, porque toda acción del maligno en contra nuestra en este momento queda cancelada en el nombre de Jesús. Rechazamos todo actuar del maligno en contra de nuestra vida, en contra de nuestro crecimiento espiritual. Ya no vamos a permitir que el maligno venga a matar, robar y destruirnos, que destruya nuestra felicidad. Ya no, Señor. Reprendemos toda acción de las tinieblas en contra de nuestra familia, en contra de nuestra fuente de trabajo, en contra de nuestra salud, en contra de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Y todo pacto que se haya celebrado, consciente o inconscientemente, toda palabra, todo pensamiento, todo sentimiento que le haya dado autoridad al maligno sobre nuestra vida, en este momento lo rechazamos en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, que tú traes victoria el día de hoy en esta congregación, en estas vidas, en estas familias que estamos aquí, y que tú, Señor, te levantas en el trono de nuestro corazón, porque ahora vamos a pelear en el nombre del Señor de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Tú traes libertad para que podamos alabarte, para que podamos vivir vidas victoriosas en ti, para que nos mantengamos firmes, para que podamos decirle no a todo lo que el mundo ofrece,
para que en el nombre de Jesús, Señor, cese todo desánimo, toda inconstancia, toda tristeza, toda preocupación, toda falta de fe, aquello que el enemigo pudo haber sembrado en nosotros. En este momento dejan de tener efecto y se cancelan en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das victoria, porque somos llamados a tener victoria en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y tú abres, Señor, las bendiciones a nuestra vida. En el nombre de Jesús derramas bendición sobre cada uno de nosotros y nos enseñas a usar las armas que nos has dado. Levántanos como intercesores. Levántanos, Señor, como esos hijos que van a llevar tu palabra, que van a predicarla en tiempo y fuera de tiempo. Señor, enséñame a predicar tu palabra, que pueda ir y hablarles a todos cuán grandes cosas has hecho tú en mi vida. Gracias te damos, porque a partir del día de hoy tomo una postura y voy a empezar a actuar en consecuencia a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y yo le invito a que empiece a adorar a Dios. Empiece a adorar a Dios. Adore al Señor. Bendígale en el nombre de Jesús. Bendígale. Tú has venido sobre los montes, por las montañas, corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas, corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Conmigo danza y el que ama mi alma escucha la canción. Y yo le llamo al que llama mi alma, escucha la canción. Contigo iré y eres mi amor y eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Contigo iré y eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó.